Buenos días, compañeros, profesora. Sean ustedes bienvenidos al primer panel de expertos de nuestro salón, donde se hablará el tema de la apreciación del arte en México. Sobre todo, foto, cine y música. El arte mexicano es de gran calidad, eso es innegable. Artistas mexicanos alrededor del mundo han ganado varios premios por su arte. Tal es el caso de artistas como Manuel Lubezki y Alejandro González Iñárritu, quienes ganaron en la última edición de los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Cinematógrafo. En el caso de la música tenemos el grupo de rock latino, Maná, quien ha ganado varios premios a Grammy y Billboard Academy como mejor banda de rock latino. Sin embargo, hay un problema: los mexicanos no aprecian el arte, y no lo aprecian no porque no quieran, sino porque literalmente no saben. Esto es algo que nos da información Centro Nacional de las Artes, el CENART, que es el centro que regula las artes aquí en México. En una entrevista que se le hace a la maestra Nuria Sadurni, que es egresada de la Universidad Iberoamericana en Estudios del Arte, nos dice que los mexicanos están acostumbrados a ir al museo y encontrar alguna placa o alguna persona que les diga cómo tienen que ver el arte, por qué tienen que verla de tal forma y qué tienen que sentir cuando ven el arte. Aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es lo que el artista quiere decirnos y otra cosa es apreciar el arte. El apreciar el arte es un proceso subjetivo, sin embargo tiene bases objetivas. De esta forma puedes tener un juicio al final bien fundamentado. El saber apreciar el arte no solo nos ayudará cuando vayamos a un museo o a una galería de arte, sino también cuando estemos en la vida diaria y nos tenemos que enfrentar ante un problema o alguna situación, ya que podremos ver esta situación de diferentes puntos de vista y poder ser un poco más objetivos para poder así realizar una respuesta o algún cambio a esta situación. Me gustaría darle la palabra a mi compañero, no sin antes presentarlos. De izquierda a derecha tenemos a Santiago Javier, Rodrigo Gabriel, Saki Hinojosa y por último a la izquierda, Daniela Montalvo. ¿Cómo es la percepción del arte en México? Primero que nada, buenos días. Para poder empezar a definir la pregunta, explicar la pregunta, tenemos que saber el qué es el arte. El arte es una actividad que efectúa el humano para poder formular algo estético. Esto puede ser como el cine, ya había mencionado, el cine, el teatro, las pinturas, la música, cosas así. Entonces, tristemente los mexicanos no llegan a percibir el arte como debe ser. Perciben más el arte internacional que nacional, desafortunadamente. Esto puede ser por varias razones, debido a la educación, debido a falta de información. Cualquiera de estas puede ser, ya que pues, los mexicanos pueden tomarlo como quieran. Hoy en día tenemos varias, ¿cómo decirlo? Varias formas de expresar el arte, desde museos hasta el cine, en la vida diaria. Pero no llegamos al punto en donde un mexicano llega a apreciar el arte como debe ser. Porque, repito, esto sería por falta de información o más bien sería ignorancia, llamémoslo así. Entonces, habría que buscar una solución para que esto no se lleve a cabo diario. El arte, buenos días. El arte está directamente relacionado con la cultura y viene siendo una expresión desde las primeras culturas nativas en cada país o continente. Estas expresiones artísticas muestran lo que se quiere transmitir. En ese tiempo, lo que se buscaba expresar era a lo mejor las acciones del día a día, las acciones a realizar, los sucesos importantes. Actualmente existen muchas expresiones de arte. Van desde la poesía, que viene siendo literatura, hasta danza, música, teatro, escultura, pinturas y muchas técnicas para ello. Por ejemplo, en la pintura existe el óleo y algunas otras técnicas que son también muy utilizadas y reconocidas. La fotografía como tal y algunas expresiones igual como el cine son un poco más nuevas que muchas otras, y es por la invención de las imágenes digitales, de la cámara, que no tienen el mismo tiempo que la primera pintura, por ejemplo.
En México, tristemente, se les da muy poca apreciación y fomentación al arte. Existe en el ámbito académico una especificación o una introducción al arte donde obligan invitan a los estudiantes a ir a museos, a pláticas, a ver obras de teatro, pero eso queda hasta ahí, no llega a dar más al siguiente paso. ¿Por qué será? Es porque mucha gente no logra esa conexión o esa apreciación del arte, no logra entender ni de una manera objetiva o subjetiva lo que se busca o lo que se da a entender. Es triste la apreciación por parte del mexicano. Es un poco difícil hablar de apreciación del arte en un país en el que persiste la desigualdad social y el alfabetismo. Para tener un apego a algo o a alguien, se tiene que tener un conocimiento por lo menos básico de su origen, de su producción, cómo se hace. Al no tener el acceso o el interés de ver estos aspectos, se está privando del acceso a un conocimiento que da libertad, que puede cambiar mentes y que puede cambiar todo un país. Ese es el caso del arte. El arte puede hacer eso. Y cuando no hay un acceso claro y por razones diversas no hay un interés, es cuando el país pierde fuerza en su crítica, pierde casi las riendas de su país, dejándosela a personas que ni conoce y que ciegamente le da el poder. Bueno, como dijeron mis compañeros, creo que el arte ha sido muy importante a lo largo de la historia porque desde los principios de los tiempos, bueno, sabemos que los hombres primitivos representaban sus actividades, como dijo Rodrigo, por medio de pinturas o sus formas de representar su vida diaria en cavernas. Y bueno, esto fue como de los principios del arte y ha sido muy importante a lo largo de la historia y también aquí en México, aunque es uno de los países un poco más rezagados en cuanto a tecnología, pues el arte se considera como la pintura, poesía, fotografía, escultura, todo este tipo de cosas. Sin embargo, creo que en México, debido a la educación, es muy difícil que la gente tome en cuenta el arte como arte en sí, ya que como que no les llama tanto la atención en eso y es por la educación que en México tenemos. Y bueno, en cuanto a fotografía, el arte ha sido muy importante, ya que el hombre ha querido ilustrar o ha querido dar a conocer un poco más, de forma más realista, su forma de percibir las cosas en cuanto a pintura, y esto fue un poco más, se llevó un poco más hacia la fotografía, ya que empezaron a hacer como investigaciones de cómo podían hacer las cosas más realistas, y que se inventó la fotografía en 1839. Sin embargo, en México llegó 2 años después, y de ahí no se tomó tanto en cuenta como arte, fue más así como para retratar momentos históricos, como cuando hicieron cuando pusieron las vías férreas, cuando hicieron lo de del periodismo y todo este tipo de cosas. Y ya de ahí pues empezó a hacer un poco más hacia, la fotografía quedó un poco más así como la cinematografía. Entonces, en conclusión, podría decirse que los mexicanos tienen ciertos rechazos al arte de todos los últimos años. Hasta cierto punto sí, pero cierto tipo de arte. Por ejemplo, el cine es uno de los artes
un poco más vistos por los mexicanos, debido a que pues, llegas, te sientas en la sala, ves, y no necesitas tanto conocimiento previo como lo había mencionado Isaac, el conocimiento previo para poder entender algo. De algunas cosas sí, pero más que nada ya nos enfocamos más en historias verídicas o ficticias para poderlas plantar en el cine. Por ejemplo, tenemos recientemente que salió, bueno, Iñárritu dirigió la de Revenant, que fue basada en un libro, en el diario se me fue el nombre, de un personaje que pasó su historia, y muchos de los mexicanos apreciaron el arte que hizo DiCaprio en lugar del arte que había hecho Iñárritu. Fueron varios al Ángel a festejar el Oscar de DiCaprio en lugar de haber festejado otra cosa, algo mexicano, que es el triunfo de Iñárritu, o de la fotografía que había ganado los veces. Yo más bien creo que es una cuestión de ser afines, que la gente o los mexicanos en particular no logran esa afinidad con el arte. No es que sea particularmente los mexicanos odian el arte o no les interesa para nada, es más bien no lograr tener esa apreciación o esa afinidad por el arte, por el tipo de expresiones que hablan. Y más que un rechazo al arte, lo particular y a lo mejor un poco misterioso, que se puede, algunos investigadores lo afirman, pero no es como que esté muy, ¿cómo se dice? Misterioso. O sea, no está, digamos, no es verídico, pero lo que pasa es que si regresamos en la historia del país, y esto es algo que dice Jacobo Greenberg en un libro que se llama La psicología autóctona del mexicano, en el que dice que por causas históricas y por la brutalidad que hubo durante la conquista y cómo se llevó a cabo, causó como una herida psicológica en la psicología del mexicano, en la que se crea el aspecto del malinchismo, que es ver todo lo propio, todo lo que sale de mí es menos que lo que está fuera de mí. Es un fenómeno, no sé, yo lo veo muy extraño, que sigue hoy en día en nuestra memoria colectiva. Bueno, creo que en México también tiene mucho que ver como desde que somos chiquitos, creo que como que el arte, bueno, no el arte ni la apreciación, pero se inculca un poco. O sea, desde que vamos en la primaria y todo esto, o sea, siempre nos mandan como a los museos y es como más obligatorio que por placer. Entonces, o sea, como dice Santiago, pues nosotros los mexicanos, como pasó en el caso de Iñárritu y de Leonardo DiCaprio en su película, no apreciamos tanto el arte, sino que vamos como al fanatismo en cuanto a llegar a poner como una persona, o sea, en un estándar muy alto. Y por ejemplo lo hicieron con DiCaprio en El Ángel, y no fue tanto por la película, sino porque pues al final ganó un Oscar, no tanto por el arte que se hizo en la película, ni de su papel, ni de lo que interpretó. ¿Se sigue con otra pregunta? ¿Qué tipo de arte es la menos valorada en México y por qué? Creo que el arte menos valorada sería el teatro. Quizá sea por como ya habíamos mencionado, la educación. Muchos no conocen qué es el teatro, muchos no saben pues, en dónde se dan estos eventos del teatro. Quizá sea, ya lo había mencionado, es educación. Más que nada sería educación, porque como dijo Daniela hace un momento, de que estamos forzados a ir a ciertos lugares, por ejemplo museos. Ahí sí no nos obligan a ir a teatros ni nada, pero no le agarramos el gusto a. Entonces no podemos crear el gusto a algo que no conocemos. No sé si quieres decir algo más, ¿te queda? Siento que podríamos empezar por las generaciones más pequeñas para enseñarles qué es el teatro, qué es, o sea, cómo se da, qué lo fomenta, todo eso,
para poder ir creando un valor pequeño y un pequeño gusto hacia ellos, y que lo puedan disfrutar, que se pueda apreciar y no sea olvidado como así ahorita. Podemos apreciar, por ejemplo, la literatura, que eso sí se da, es más apreciado que otro tipo de arte. Yo más bien creo que un tipo de arte que no se le da tanto valor, un valor artístico, sería la música. Y les quiero expresar mi opinión acerca de ello. La música es literatura, por así decirlo. Una manera de inmortalizar en una pista de ritmos y sonidos palabras que buscan expresar alguna motivación, un sueño, una actividad, el sentimiento hacia una persona, cosa. Pero la música actualmente, bueno, la tenemos en todo momento, ¿no? La podemos escuchar a cualquier hora del día y a lo mejor no nos ponemos a pensar de qué es lo que en realidad quería expresar el autor. ¿Se han puesto a pensar que a lo mejor un autor está queriendo expresar el amor que tuvo, no sé, en la secundaria, de una chava que ni siquiera le pudo hablar jamás, y se murió al tiempo, se murió? Entonces le quiere expresar en una música, inmortalizar las palabras, en una canción, los sentimientos que tenía hacia ella. Y la podremos escuchar varias veces y a lo mejor llegar a interpretarla con lo que vivimos día a día, o simplemente porque el ritmo está bueno, ¿no? Pero la música, la formación de la música es muy diferente a una novela literaria, por ejemplo. En la música, aunque no se tiene tan estricta la estructura, debe de llevar algún orden y un sistema que sea agradable para los oyentes. Pero el ponerse a pensar que la música viene o tiene una historia de expresión cultural, de expresión a lo mejor sentimental y por lo tanto muy artística, a pasarlo a tener en una canción que puedes escuchar o que al escucharla piensas inmediatamente, la fiesta con mis amigos, ¿no? Una cerveza, ¿no? Esta canción la escuché y me recuerda a mi perro. Entonces, no creo que tenga esa interpretación, las letras de la música, como a lo mejor quisiera el autor, ¿no? El cantautor. Concuerdo con los dos. Igual pienso que el teatro es una de las artes menos apreciadas, pero más bien, como comentaba, y que yo siento que es el problema más importante, es este tema del malinchismo. Realmente el aprecio que se tiene al arte propio, y si no habláramos de arte realmente lo que sea, de aspectos sociales o culturales en México, se menosprecia. Entonces el teatro sí pienso que sea el menos apreciado y el más difícil o más, y que por su naturaleza es el más perecedero. El cine perdura porque tiene un archivo físico o digital. El cine, la fotografía, la danza también es otro caso, pero enfocémonos en el teatro. Muchas de las artes tienen su archivo para trascender. El teatro se hace y se acaba en ese momento. Solo pasa una vez. Por eso es que yo siento que es el arte menos apreciado
pero en el tema del malinchismo, si ponemos frente a frente un Broadway con el Teatro Blanquita, o sea, la reacción va a ser muy diferente. Y siento que es por ese aspecto histórico que no hemos logrado sobrepasar. Bueno, como dicen mis compañeros, estoy de acuerdo que el teatro es uno de los artes menos reconocidos. No tanto la música, creo yo, porque hay muchos artistas mexicanos que también han sido pues, muy reconocidos en otros lados, no nada más en México. Sin embargo, el teatro, pues, bueno, yo conozco mucha gente que, como dices tú, o sea, cuando se va a Nueva York y va a Broadway y todos estos lados donde hay obras que son más grandes, o sea, y que pues, la gente habla de ellas, como que les interesa más ir a ese tipo de obras. Sin embargo, aquí en México hay muchas personas que no van al teatro ni una vez en su vida. Sin embargo, cuando van a Nueva York y todo esto, como que pues van a este tipo de lugares. Y creo que es por lo que dices tú del malinchismo, que en México como que no reconocemos el arte mexicano, sino más bien el arte de otros lugares. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo de fotografía. La fotografía, bueno, no sé si ustedes sepan, pero hay muchos fotógrafos mexicanos que han sido reconocidos en el extranjero. Sin embargo, aquí en México no hay ninguno. Normalmente se van a Nueva York o se van a Inglaterra para poder triunfar, ya que en México la fotografía no es importante para los mexicanos, y esto hace que pues, este tipo de profesiones o carreras no se den un reconocimiento a estas. Y pues sí, como dicen, creo que en México necesitamos un poco más de educación en cuanto a el arte, y no tanto de generar, bueno, de ser una obligación, sino de generarles como un gusto a los niños para que desde chiquitos se les vaya formando el gusto por el arte, los museos, la pintura, música, todo ese tipo de cosas. Pues sí. Me gustaría invitar al público a hacer una pregunta al panel de expertos, no sé si quieren levantar la mano. Yo iba a empezar. Tengo dos preguntas, ¿sí puedo? Es que siento que se relacionan un poquito. Bueno, primero, quería preguntarles, es que voy a ver cuál de las dos, espera. ¿Qué relación ven ustedes, o sea, entre el arte y la cultura? Bueno, creo que ya lo habían mencionado, pero la segunda, sí, mejor la segunda nada más. ¿Ustedes creen que la cultura es una manifestación del arte? Bueno, tomen en cuenta la primera para contestar la segunda, ¿me explico? Más bien el arte de manifestación de cultura, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Eso te refieres? Bueno, pues, como te entendí la pregunta, quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, si fuéramos a una obra de teatro, que es arte, y la grabaras, que no se debe hacer, pero la grabaras, ¿qué arte sería el cine o teatro? El filmar algo no lo hace, o sea, no lo convierte en cine, no lo convierte en una obra de arte, ¿me entiendes? Y para expresar la cultura en arte, yo creo que el arte surgió justamente para expresar la cultura. Es una herramienta de expresión cultural para expresar, para representar los sucesos importantes que llegaron a ocurrir. Por ejemplo, muchos creen que la Constitución es arte, y es el arte del buen escribir, una constitución que marcó un hecho histórico para todos nosotros, un documento literario que nos convirtió en México, en mexicanos. ¿Y puedo hacer otra pregunta, Miss? ¿Ustedes creen que existen características específicas que debe tener un artista para hacer arte? No, te diré por qué. Porque un artista, no podemos percibir lo que es arte
cada quien tiene una percepción distinta de lo que es arte. Tú puedes decir como, una escultura se ve bien estético, se ve llamativo, es arte. Pero yo te voy a decir simplemente, no, eso para mí no es arte. Es una compilación de objetos. Entonces cada quien tiene su diferente perspectiva, su diferente percepción de lo que es arte. Pero debes de tener en cuenta que para cada estilo o cada expresión artística existen sus estándares, que son técnicas o requerimientos específicos para convertirlo o tomarlo en cuenta como obra de arte. Gracias. Para terminar este panel de expertos, me gustaría pedirle al panel su conclusión. Más que nada, siento que el arte no es apreciado, ya sea por la educación, pero podemos también, conlleva de la mano el talento que se tiene, el apoyo que se le da hacia cada uno de estos artes, porque muchos pueden seguir su sueño, que puede ser rumbo al teatro, rumbo a artista, rumbo a músico, y muchos no lo apoyan. Ya también sea miedo a exponer su arte y decirle y que todos lo degraden a un punto en donde ya no quiera seguirlo. Entonces se pierde esa esencia que uno quiere demostrar hacia los demás. Otra cosa sería la educación, ya que como habíamos mencionado, lo de los museos no se implementa el poder llegar a que aprecien, que se dé ese toque, ese aprecio hacia ese tipo de arte. En México tenemos gran acceso al arte, siendo así que los museos en muchas ocasiones son gratis, sin costo o con grandes descuentos, 10 pesos de entrada. Más bien la falta de apreciación o el deterioro de apreciación artística en México es porque se le da un aspecto de obligación. A lo mejor en la escuela es tomado como una obligación, una tarea que se debe de cumplir, ¿no? O un hobby, ir a tomar fotografías es un hobby, no podría ser un sustento de vida. Es la poca afinidad entre gente que no conoce del arte y sin ser tan estrictos de no conocer, que no la aprecie, que no aprecie el trabajo, el tiempo invertido, las técnicas, todo el desarrollo del arte para lograr presentar algo que sea gustado por el público. Al no tener un gobierno interesado en proporcionar o fomentar la cultura en México y no ser lo suficientemente exigentes para, oye, no me estás dando arte, pero yo te la exijo, dámela. No hay tal como para que exista ese cambio, esa vuelta de tuerca que en la política, en la sociedad y sobre todo en la educación, que es la base de toda una sociedad. Si no hay una buena educación, no va a haber nada bueno en lo demás. Entonces, realmente se tiene que trabajar en la educación porque pareciera que se elimina la cultura de cualquier plan de estudios de educación básica. Eso es algo que tiene que cambiar para que realmente exista una libertad, un poder del pueblo, una voz de nosotros. Bueno, sobre lo que estuvimos hablando, creo que el arte tomó un papel muy importante tanto en México como en el mundo, ya que sin el arte no podríamos saber muchas cosas que sabemos hoy en día, como hechos importantes que pasaron aquí en México, ya sea la revolución, la independencia, todo este tipo de cosas. Entonces creo que
En México no es tanto reconocido el arte como en otras partes del mundo y creo que es muy importante que empecemos a tomar como medidas para hacer que los mexicanos tomemos en cuenta un poquito más el arte, desde chiquitos a ahorita, ya que pues sin el arte muchas cosas no sabríamos y pues creo que debemos de pues, tomar medidas desde chiquitos, empezarles como a meter un poquito más esta hábito, ajá, gusto por el arte. Y pues creo que deberíamos también de hacer que los mexicanos no tomemos esta postura de malinchismo, ya que pues, los mexicanos somos muy buenos, no nada más en el arte, sino también en muchas otras cosas. Y es por esto que tomamos más en cuenta como el arte extranjero que el mexicano. Y pues también los mexicanos tenemos mucho talento y somos muy importantes. Entonces tenemos que quitar como esta cultura que tenemos el malinchismo. Y pues desde chiquitos ya empezamos a comentar, entonces es muy importante. De esta forma, damos por terminado el primer panel de expertos donde se habló de la apreciación del arte en México. Gracias.